Una pareja dejó a 3 bebés de tez oscura al nacer, y ahora, 18 años después, es asombroso. Saludos a todos. Disfruten de este tiempo de tranquilidad mientras observan. Thomas y Elena Ware conforman una de las parejas más influyentes y respetadas, destacándose no solo por su habilidad y trayectoria profesional, sino también por su estilo de vida opulento y confortable. No obstante, tras su resplandor se esconden secretos y elecciones implacables que transformarían sus destinos de manera permanente. En el año 2006, dentro de un centro médico de pago, el deseo de Elena de ver a sus hijos resonó en el aire del hospital mientras, tras un arduo trabajo de parto de 12 horas, su voz, aunque tenue, rebosaba de esperanza. Se encontraba agotada, con sudoración abundante, sin embargo, se esforzaba por levantarse para contemplar a los 3 bebés recién nacidos que habían sido llevados fuera del área de parto. El doctor Ricardo Mendoza mostró a la enfermera una expresión de incertidumbre. Clara Domínguez, la enfermera, asintió sin decir nada y se acercó a la cama de la paciente llevando a los 3 bebés en brazos. Enhorabuena, señora y señor Guite. Aquí están los 3 hijos que tienen. Clara hablaba con dulzura, sin embargo, Elena apenas logró acercarse a ellos cuando soltó un grito desgarrador. Imposible. No puede ser. Recostado en la cama, observaba con espanto a los 3 bebés que sostenía Clara, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué razón tienen ese tono de piel? No son mis hijos. Ha habido un error. Junto a ella se encontraba su esposo, Thomas Guite, quien apretaba los puños con tal intensidad que sus nudillos perdieron el color natural. De la furia, su cara adquirió un tono rojizo. ¿Qué tipo de burla es esta? Conocen nuestra identidad, saben el costo que hemos invertido en este hospital de alta calidad, y sin embargo, nos asignan a menores de edad. ¿De color oscuro? Intentando conservar la serenidad, el doctor Ricardo carraspeó. Señor Guite, hemos repasado minuciosamente todo. Los 3 hijos que tienen ustedes son precisamente esos. Thomas negó rotundamente la afirmación, expresando su incredulidad. A Elena le resultaba imposible apartar la mirada de los pequeños. Sacudía la cabeza repetidamente, su voz entrecortada. Imposible. Nunca lo haré. ¿De qué manera pudo ocurrir semejante situación? Clara intentó argumentar que existen numerosos ejemplos de cambios en los genes o factores hereditarios remotos que pueden ocasionar disparidades en el tono de piel entre progenitores e hijos. Aquí no se ha cometido ninguna equivocación. No puedo aceptar esta situación. Elena rozaba la demencia cuando empujó con fuerza el brazo de Clara, poniendo en peligro a los pequeños. Es imposible para mí cuidarlos. No puedo permitir que los demás se rían de mí. El doctor Ricardo se expresó con determinación. Aunque a la señora Guite no le agrade, sus hijos continúan siendo parte de su familia. Avanzó un paso, con los ojos rojos y brillantes. No es posible cuidar de ellos. Se trata de una marca, un deshonor. Elena asintió enérgicamente con la cabeza. Claro que sí, no puedo cuidar de ellos. No puedo permitir que nadie se entere de esta situación. El espanto invadía a Clara. ¿Qué es lo que afirman? ¿Son sus hijos? ¿Son inocentes? Thomas dirigió una mirada cargada de hostilidad hacia los 3 pequeños. Eliminenlos. Prefiero no tenerlos. En la consulta médica, la pareja Guite se colocó delante del doctor Ricardo. Elena temblaba mientras sujetaba con firmeza su elegante bolso de marca. ¿Existe algún método para mantener esto fuera de la vista? Ricardo arrugó el ceño. ¿A qué se refiere con ocultar? Thomas habló con una voz tensa, enfatizando cada una de sus palabras. Deseamos dejar la responsabilidad de los menores. Sin demora. En la sala, Clara se quedó sin respiración, sorprendida. ¿Es imposible realizar esa acción? Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. No comprende la magnitud de la situación. Esto sería devastador para mí. Mi familia jamás aprobaría algo de esa índole. Thomas lanzó una carpeta encima de la mesa. Los papeles están listos. No deseamos establecer ninguna conexión con esa persona. Ricardo dejó escapar un suspiro, con la mirada cargada de desilusión. ¿Acaso desean dejar de lado a sus propios hijos?
Tomás contestó de manera distante. No son mis hijos. La rabia hacía temblar a Clara. ¿Qué seres tan despreciables son ustedes? Elena enjugó sus lágrimas y se giró hacia el médico. Necesitamos su colaboración. El hospital recibirá una compensación muy generosa. Ricardo apretó fuertemente la mandíbula. Claro, está correcto. Registraremos a los niños en el sistema de hogares de acogida. Tomás se puso de pie de forma instantánea. Excelente. Realicen la tarea lo más pronto posible. Elena susurró que no desea encontrarse con ellos de nuevo jamás. Los puños de Clara se cerraron con fuerza. Lamentarán su decisión. Con los ojos llorosos, Clara llevó a los 3 bebés hasta la sala de neonatología. La interrogante de la enfermera Ana López fue si realmente habían sido dejados de lado. Con la voz entrecortada, Clara experimentó una sensación. Simplemente a causa de su tono de piel. Únicamente por esa razón. Ana rodeó a Clara con sus brazos. La situación es realmente lamentable. Clara observó a los 3 pequeñitos que descansaban tranquilamente. Crecerán sin la presencia de sus progenitores. Ana acarició suavemente la mejilla de una pequeña. ¡Qué lástima! Inclinándose suavemente, Clara susurró el nombre de Mateo. El nombre de Juan. El nombre de Sofía. Deseo que hallen un hogar donde sean verdaderamente queridos. Sin embargo, el rumbo de la vida rara vez resulta simple. En el año 2006, en el Orfanato San Rafael de Madrid, contamos con 3 pequeños recién llegados. Al abrir la puerta de la sala de atención a los recién nacidos, la señora Dolores Martínez, quien es la directora del hogar de niños, entró. Al observar a los 3 pequeños en sus cunitas, con mantitas blancas y impecables, frunció el ceño. Su apariencia es dispar. Con una expresión desconfiada en su rostro, Carmen Ortega, una empleada del hogar de niños, expresó su opinión. ¿Son distintos? Acaban de llegar al mundo, Carmen. Dolores dejó escapar un suspiro. Los labios de Carmen se curvaron. Sin embargo, su color es oscuro. Dolores arrugó la frente con gesto de preocupación. ¿Cuál es la interpretación de eso? Estás completamente al tanto de eso. En esta nación, son escasos quienes deciden acoger a niños como ellos. Tienen preferencia por los bebés con cabello claro o de ojos azules. Carmen levantó los hombros en señal de indiferencia. Dolores exhaló profundamente una vez más y se volvió hacia los 3 niños pequeños. Los nombres de Mateo, Juan y Sofía. Que la divina providencia les guíe en la búsqueda de un lugar donde establecerse. Sin embargo, era consciente de que aquello resultaba prácticamente inalcanzable. En el año 2011, Mateo, Juan y Sofía, todos de 5 años de edad, intercambiaron sus primeras palabras hirientes. Personas de ascendencia mixta. El grito repentino hizo que Mateo se sobresaltara. Se apresuró a explorar los alrededores y en breve divisó a un conjunto de niños obstruyendo la zona de recreo del hogar de niños, bajo la dirección de Raúl Fernández, un chico mayor que ellos. Están ensuciando este espacio, personas de color. Raúl dejó escapar un bufido de desdén. ¿Cuál es la razón de tal afirmación? Con voz suave, Sofía se preguntó mientras sujetaba firmemente la mano de Juan. ¿Cuál es la razón por la que nadie muestra interés en darles un hogar? Raúl rió de manera burlona. ¿Quién desearía tener a unos niños con esa apariencia? Mateo cerró los puños con determinación. Guarda silencio, nosotros estamos en la misma situación que ustedes. ¡Boom! Mateo recibió un golpe directo en la cara. Se desplomó en el piso, con rastros de sangre en la boca. No somos iguales a ustedes. Raúl expresó con un tono de desdén. Siempre estarán solos. Con los ojos llorosos, Juan se apresuró a ayudar a Mateo a ponerse de pie. Sofía se echó a llorar sin consuelo. Tranquilízate, Sofía, no es necesario que derrames lágrimas. Los dientes de Juan se apretaron con fuerza. En algún momento abandonaremos este lugar. Mostraremos nuestra verdadera identidad. Sin embargo, esas expresiones solo representaban un alivio débil. En el año 2015, Mateo, Juan y Sofía, todos de 9 años de edad, fueron devueltos en varias ocasiones.
Lamentamos la situación, pero no podemos continuar cuidando a los niños. María González, una mujer de cabello rubio, dirigió su mirada hacia su esposo, Javier Gómez, y dejó escapar un suspiro. No parecen ser compatibles con nuestro equipo. Javier movió la cabeza en señal de desaprobación. El ceño de la señora Dolores se frunció. ¿No es cierto que han pasado más de medio año desde que los adoptaron? María dejó entrever su malestar. Criar a 3 niños simultáneamente resultó ser más desafiante de lo que esperábamos. Javier asintió de forma inmediata. Además, no experimentamos afinidad con ellos. En silencio se quedaron Mateo, Juan y Sofía. Sin embargo, en el fondo, los 3 tenían pleno conocimiento de la verdadera causa. Sofía susurró que nos rechazan porque no tenemos similitudes con ellos. Mateo apretó fuertemente la mandíbula. Llegará el momento en que lamentarán sus acciones. Sin embargo, esa ocasión no marcó el final. En el 2016, la familia Pérez decidió acogerlos como parte de su familia. En 2017 los regresaron. En 2018, otra pareja trató de hacerse cargo de ellos mediante adopción. En 2019, fueron devueltos al hogar de acogida. Siempre era la misma la razón por la que no encajaban en nuestra familia. En el orfanato, durante el año 2020, se observaron situaciones de discriminación entre Mateo, de 14 años, Juan, de la misma edad, y Sofía. En el comedor del hogar de niños, Alejandro Ruiz, uno de los educadores, caminaba al lado de los 3 hermanos que aguardaban en fila para recibir su almuerzo. Frunció el ceño con gesto de desaprobación. Los 3 de ustedes. ¿Cuál es la razón de que estén siempre acompañados? Mateo respondió con determinación, afirmando que debido a su lazo fraternal, no sentía temor alguno en su mirada. Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Alejandro. ¿De verdad? Vaya risa. No tienen ninguna similitud. Juan cerró los puños con fuerza. ¿Por qué se nos juzga solo por no tener la piel clara? Alejandro levantó los hombros en señal de indiferencia. Simplemente expreso la verdad. Es preferible que no cuenten con recibir ningún trato preferencial en este lugar. Y de esta manera sucedió. A pesar de ser el más destacado en su clase, Mateo recibía constantemente calificaciones bajas por parte de Alejandro. Juan se apuntó a un curso de deportes, sin embargo, no fue aceptado. Sofía intentó unirse al grupo de literatura, pero no recibió atención. Otros niños solían recibir trato preferencial, mientras que los 3 hermanos siempre eran objeto de injusticias. Sofía suspiró resignada, pensando que nunca serían bienvenidos. Mateo susurró con determinación que no se darían por vencidos. Juan dio su aprobación con un gesto de cabeza. Es necesario mantenernos firmes. En el año 2024, Mateo, Juan y Sofía, todos de 18 años, se ven obligados a abandonar la institución donde crecieron para enfrentarse a un mundo lleno de desafíos y adversidades. Por lo tanto, nos retiramos de este lugar. Ante la entrada del hogar de acogida, los 3 hermanos permanecieron parados, observando el extenso sendero que tenían por delante. ¿Cuál será nuestro destino? Con inquietud, Sofía formuló la pregunta. Mateo apretó con determinación su reducida bolsa de viaje. A cualquier destino. Pero definitivamente no en este lugar. Dolores se encontraba detrás de ellos, dejando escapar un suspiro. Cuidado deben tener los 3. Juan la observó de nuevo. Ha sido usted quien nos ha brindado un trato superior al recibido por los demás. Dolores movió la cabeza en señal de desaprobación. Sin embargo, no es lo bastante para alterar el rumbo que les espera. Después de tomar una profunda bocanada de aire, los 3 hermanos se distanciaron. Sin embargo, desconocían la crueldad que les esperaba más allá de sus fronteras. En el año 2024, en una esquina descuidada de la capital española. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a tomar? Sofía apretaba con determinación su antigua mochila, observando con inquietud a sus 2 hermanos de mayor edad. Con una expresión decidida en su rostro, Mateo ajustó firmemente la correa de su bolso. Necesitamos encontrar empleo. Carecemos de conocimientos previos, certificaciones o apoyo de terceros.
¿Quién será el responsable de nuestra contratación? Juan susurró en voz baja. Mateo tomó una profunda bocanada de aire. Hallaremos la forma de lograrlo. Avanzaron hacia la realidad sin imaginar lo despiadado que resultaría este nuevo entorno en comparación con el orfanato. Los primeros empleos, en un proyecto en las afueras de la capital española. ¿Cuál es tu identidad? Manuel Herrera, el encargado de la construcción, frunció el ceño al observar detenidamente a Mateo. Mi nombre es Mateo. Estoy en búsqueda de empleo. Después de observarlo brevemente, Manuel estalló en risas. ¿Piensas que voy a emplear a un joven como tú? ¿Cuentas con conocimientos previos en este campo? Rechazo. Mateo afirmó con determinación que tiene la capacidad de adquirir conocimientos de manera veloz. Manuel dejó escapar una carcajada burlona. Está correcto, sin embargo, el sueldo que recibirás será inferior al de los demás. La sorpresa dejó a Mateo completamente frío. ¿Cuál es la razón? Manuel levantó los hombros en señal de indiferencia. ¿Estás interesado en emplearte o no? Si no te agrada retirar. Mateo cerró los puños con fuerza. Voy a hacerlo. A pesar de haber aceptado la posición, cada jornada laboral se sentía menospreciado por sus colegas. Date prisa, chiquillo de color. Debes tener precaución para no estropear el proyecto. Persona incompetente. Aunque se esforzaba al máximo en su trabajo, Mateo continuaba percibiendo un sueldo inferior al de sus compañeros. Sin embargo, no contaba con alternativas. Juan logró obtener empleo en un depósito. Requerimos adquirir algunos cargadores. ¿Serías capaz de lograrlo? Francisco Vargas fue quien formuló la pregunta. Así es, respondió Juan a la señora. Una ceja fue arqueada por Francisco. Recibirás un sueldo ligeramente inferior al del resto. ¿Cuál es la razón? Francisco levantó los hombros en señal de indiferencia. Esa norma me pertenece. En caso de que no te agrade, tienes la opción de marcharte. Juan apretó fuertemente la mandíbula. Voy a hacerlo. Sin embargo, al empezar en su nuevo empleo, se percató de lo injusto que era su trato. Date prisa, perezoso. ¿Consideras justo recibir una remuneración similar a la de los demás? A pesar de su esfuerzo adicional en comparación con sus compañeros, Juan continuaba siendo menospreciado. Sofía logró encontrar empleo en un acogedor café. ¿Cuentas con conocimientos previos en este campo? Interrogó la propietaria, Beatriz Romero. Sofía afirmó que era capaz de adquirir conocimientos. Un suspiro escapó de Beatriz. Está aceptado. Sin embargo, únicamente podrás laborar durante el horario nocturno y recibirás una remuneración inferior a la del resto de empleados. Sofía dio un mordisco a su propio labio. ¿Cuál es la razón? Beatriz levantó los hombros con indiferencia. Estas son las normas que sigo. A diario debía aguantar las miradas desaprobatorias de los clientes. ¿Una mesera de piel oscura? La situación de este sitio ha empeorado. Prefiero no ser asistido por ella. Sofía se esforzaba al máximo para aguantar la situación. Sin embargo, su corazón sufría. Un día, mientras trabajaba en la construcción, Mateo se encontraba transportando materiales cuando de repente escuchó voces angustiadas. ¿Quién te crees que eres para llevarme la contraria? Manuel se encontraba de pie frente a un compañero de trabajo, Raúl Pérez. Raúl afirmó con determinación que debería recibir una remuneración adecuada. ¡Boom! Manuel golpeó a Raúl en el rostro con un puñetazo certero. Aquí hay una enseñanza dirigida a aquellos que no logran identificar su posición. Mateo cerró los puños con fuerza, pero no encontró las palabras adecuadas para expresarse. A partir de entonces, Mateo entendió que si se quejaba, también recibiría golpes de esa forma. Mientras se encontraba en el depósito, Juan estaba realizando sus labores cuando un colega, Héctor Navarro, le impidió el paso. Oye, chaval, no me caes bien. Juan entrecerró los ojos. ¿Cuál es la razón? Una sonrisa de desdén se dibujó en el rostro de Héctor. ¿Por qué razón me arrebataste mi empleo? Con tranquilidad, Juan expresó su deseo de dedicarse únicamente a su trabajo. Héctor dejó escapar un suspiro. No estás autorizado para permanecer en este lugar.
A partir de esa jornada, Juan se vio apartado por el resto de sus compañeros. En el café, una mujer lanzó su taza de café al piso. La mujer exclamó que había derramado café sobre ella. El miedo dejó a Sofía inmovilizada. No fui yo quien lo hizo. Beatriz entrecerró los ojos. A Sofía se le deducirá el sueldo correspondiente al mes en curso. Sofía se mantuvo en completo silencio. A pesar de no haber cometido ninguna falta, continuaba siendo castigada. Esa noche, bajo la tenue iluminación de los antiguos faroles del parque, los tres hermanos se percataron de una verdad dolorosa. Estaban sentados en un banco de piedra, mientras el viento soplaba entre los árboles y los insectos cantaban a su alrededor. Habían estado en ese lugar por un largo periodo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué debemos aguantar esta situación? Mateo cerró con fuerza los puños. ¿Cuál es la razón por la que no somos bien recibidos por esta sociedad? Juan movió la cabeza en señal de desaprobación. Entonces, ¿cuál es el plan? Mateo dirigió su mirada hacia el firmamento oscuro de la noche. Es necesario mantenernos firmes. Quizás sea el momento de investigar acerca de nuestra historia. Sofía enjugó el llanto. ¿Estás hablando de nuestros progenitores naturales? Un suspiro escapó de Juan. Fueron ellos quienes nos dejaron solos. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que podríamos descubrir? Una mueca de amargura se dibujó en el rostro de Mateo. La idea no es encontrarnos. La cuestión es confrontarlos. Los tres hermanos se observaron mutuamente. Era evidente que esto apenas marcaba el inicio. La información confidencial acerca de los progenitores biológicos en Madrid 2024 se encuentra almacenada en un registro de información social. ¿Es posible localizar los documentos originales que tenemos en nuestros registros? ¿Estás fuera de tus cabales? Juan despertó y dirigió su mirada hacia Mateo. Mateo asintió con la cabeza. El conocimiento de la verdad nos pertenece. Sofía se lastimó el labio al morderlo. Tengo mis dudas sobre si es conveniente. Mateo cerró los puños con fuerza. ¿No te gustaría descubrir quién fue el responsable de dejarnos atrás? ¿Te niegas a confrontarlos? Juan dejó escapar un suspiro. ¿De qué manera podremos dar con esos documentos? Un murmullo escapó de los labios de Sofía. Dentro del sistema de datos sociales es posible encontrar información relevante. Mateo asintió con la cabeza. Nos dirigiremos hacia ese lugar. Los tres hermanos ingresaron al antiguo edificio de la Oficina de Estadísticas Sociales. En la entrada se encontraba una sala de espera donde estaba Margarita Torres, una mujer de edad avanzada. Observó a los dos con detenimiento por encima de sus gafas de pasta. ¿Cuáles son sus requerimientos? Mateo tomó una profunda bocanada de aire. Deseamos localizar los documentos originales. Margarita mostró un gesto de desaprobación con la frente fruncida. ¿Podrías proporcionar los nombres, por favor? El nombre de pila es Mateo Gait. El nombre de este individuo es Juan Guite. El nombre de Sofía Gait. La dama se asustó repentinamente. ¡Qué chido! Sofía arrugó la frente con gesto de desaprobación. ¿Existe algún inconveniente? En silencio, Margarita introdujo la información en la computadora. Al observar la pantalla, sus ojos se abrieron completamente. ¡Qué terrible noticia! Juan se agachó para observar. ¿Qué sucede? Margarita los observó antes de dejar escapar un suspiro. Aguardad un instant. La dama se encaminó hacia una habitación ubicada en la parte posterior. Llevaba prendas impregnadas de un aroma a riqueza, su cara oculta bajo una capa de maquillaje espeso, con mirada penetrante, boca maquillada con un tono rojo vibrante y las manos alargadas adornadas con vistosos anillos de oro. Miraba a los tres muchachos con gesto de desaprobación en el rostro. Con nerviosismo en sus rostros, los tres hermanos se observaron mutuamente. Después de unos minutos, Margarita volvió con un expediente antiguo en su mano, revelando los archivos. Puso el objeto en la superficie de la mesa. Les proporcionamos la información que nos enviaron. Mateo se dio prisa en abrir el archivo. Al observar los nombres de sus progenitores naturales, quedó inmóvil de sorpresa.
El nombre de la persona es Thomas White. El nombre de Elena White. Juan se encontraba sorprendido. ¿Fueron ellos los que nos dejaron plantados? Sofía estaba temblando. ¡Qué terrible noticia! Un suspiro escapó de Margarita. Thomas White ejerce una gran influencia en el ámbito político. Elena White se dedica a labores benéficas. Una risa amarga escapó de los labios de Mateo. Un líder político y una defensora de causas benéficas. Es absurdo. Juan hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. Fuimos dejados atrás y simulan ser individuos amables frente a la audiencia. Sofía cerró su mano con fuerza. Debemos hacerles frente. La estrategia para abordar a los progenitores naturales. Con mucha furia, los tres hermanos abandonaron el edificio. Fue Juan quien tomó la iniciativa de hablar. ¿Cuál será nuestro próximo paso? Mateo cerró su mano con fuerza. Juntos los localizaremos. Sofía apretó con fuerza los dientes. Deberán confrontar la realidad. Se tenía conocimiento de que se avecinaba un enfrentamiento. En Madrid, en el año 2024, se llevará a cabo un importante evento benéfico. Les damos la bienvenida a la velada destinada a recaudar fondos para la Fundación Mundial para la Infancia. En un elegante entorno, Elena White lucía un sofisticado atuendo mientras se dirigía a una multitud de personas distinguidas. Mostraba una sonrisa llena de seguridad mientras sujetaba el micrófono con firmeza. En el día de hoy nos encontramos juntos con el propósito de brindar apoyo a los niños que tienen menos oportunidades. Estoy convencido de que no hay nada más preciado que brindar a los niños un hogar colmado de cariño. Los aplausos resonaron con fuerza. En tanto, en una esquina de la sala, Mateo, Juan y Sofía se movían entre la gente. Su actuación es excelente. Juan dejó escapar un murmullo mientras esbozaba una sonrisa llena de sarcasmo. Con frialdad, Mateo expresó su intención de presentarle un hogar rebosante de cariño. Sofía observó a Thomas White mientras hablaba con un conjunto de hombres de negocios. Allí se encuentra nuestro progenitor. Observadlo, rebosante de fuerza, repleto de falsedades. Mateo tomó una profunda bocanada de aire. Ha llegado la hora. El instante del choque. Mateo se acercó al escenario y tomó el micrófono de la mano de Elena. Lamento interrumpir, pero tengo una historia más interesante para compartir. Un profundo silencio invadió la sala, dejando a todos sorprendidos. Con horror en su rostro, Elena gritó: ¿Me podrías decir quién eres? ¿Podrías indicarme la ubicación de los vigilantes de seguridad? Una sonrisa desigual se dibujó en el rostro de Mateo. Yo soy tu descendiente. El susurro se propagó a lo largo y ancho de la estancia. Juan y Sofía se unieron a Mateo en el escenario. Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Sofía. Hace 18 años, dejaste a tus 3 hijos. El salón se llenó de bullicio. Elena palideció de repente. De ninguna manera. Imposible. Thomas corrió en su dirección. ¿Cuál es el mensaje de ustedes, desgraciados? Salgan de este lugar de inmediato. Mateo expresó con determinación cada una de sus palabras. Me refiero a la noche en la que ustedes firmaron los documentos para abandonarnos sin vacilar. ¿Cuál es la razón? Debido a que la tonalidad de nuestra piel difiere de la de ustedes. La audiencia se quedó en silencio absoluto. La verdad se revela, un reportero de nombre Javier Ramos se aproximó velozmente. ¿Podrían demostrar lo que afirman? Juan alzó el archivo por encima de su cabeza. En estos documentos originales se especifica que Thomas White y Elena White son los progenitores biológicos. Nos dejaron solos al nacer. Sin perder tiempo, Javier capturó instantáneas. Un grito escapó de los labios de Elena. No más. No comprenden absolutamente nada. Mateo se rió con malicia. Estás en lo correcto. Resulta incomprensible que alguien decida dejar a sus propios hijos simplemente por el tono de su piel. Thomas soltó un rugido de furia. Es momento de que se vayan de este lugar de inmediato. Sin embargo, ya no había tiempo suficiente. Cada una de las palabras había sido escuchada por todos en la sala. La noticia ha salido a la luz de que Thomas White, un político,
dejó a sus 3 hijos solos debido únicamente a su tono de piel. ¿Es Elena White, la filántropa, en verdad una madre sin corazón? Los comentarios cargados de indignación inundaron las redes sociales. Es repugnante. ¡Qué falsos son! No hay manera de perdonar esto. Mateo, Juan y Sofía observaban cómo las noticias se difundían, experimentando una mezcla de emociones entre la alegría y la tristeza. Sofía habló en voz baja. Finalmente, la verdad fue revelada. ¿Podría compartir su opinión, señor Thomas White, acerca de los rumores que se han difundido, en la sede del gobierno de Madrid, el día siguiente? Los reporteros rodearon a Thomas White a su salida del edificio oficial. Los destellos de las cámaras iluminaban su rostro mientras los micrófonos lo rodeaban desde todas direcciones. Los periodistas se disputaban el espacio, formulando interrogantes sin descanso, aguardando una contestación persuasiva. Thomas apretó con fuerza los dientes. Se trata únicamente de una confusión. El periodista especializado en investigaciones, Javier Ramos, se expresó con un tono brusco durante la conversación. ¿Está usted rechazando el hecho de haber dejado a sus 3 hijos biológicos debido a su tono de piel? Thomas sintió como su cara adquiría un tono rojizo. Ocurrió hace bastante tiempo. Prefiero no seguir discutiendo ese tema. ¿Es adecuado que alguien que dejó a sus propios hijos por motivos de raza sea considerado para ser la cara de la política ante el público? En un arranque de ira, Thomas apartó bruscamente los micrófonos. No voy a contestar más. Se desplazaba con prisa, sin embargo, los periodistas no cesaban de acosarlo. Elena Batt recibe una negativa. En un distinguido café, Elena Batt permanecía sentada frente a una taza de té, con las manos temblando. Beatriz Romero, su amiga de toda la existencia, la observaba con desdén. Es increíble, Helena. No me lo puedo creer. ¿Quién iba a pensar que serías tú, la persona que solía hablar sobre el amor y la compasión, la misma que terminaría dejando a sus propios hijos? Elena movió la cabeza en señal de negación. Mire, contaba con motivos válidos. Una risa amarga escapó de los labios de Beatriz. Motivos. ¿Cuál era la razón por la que la tonalidad de piel de ellos difería de la tuya? Tú eres una persona hipócrita. Elena contestó con voz tenue que no deseaba manchar el prestigio de su familia. Beatriz se levantó de su asiento. ¿Qué es eso de la honra? Has perdido absolutamente todo en este momento. Ya no puedo mantener una amistad contigo. Contempló Elena inmóvil a Beatriz que se distanciaba. Se vio rodeada por una profunda sensación de estar sola. La trayectoria política de Thomas Batt se desmorona cuando, en su despacho, recibe una llamada apremiante. Thomas, es imperativo que presentes tu renuncia de forma inmediata. Joaquín López, quien encabeza la agrupación política de Thomas, se expresó con firmeza. Thomas dio un respingo. ¿Cómo? No hay forma de lograrlo. He entregado mi vida por completo a esta organización política. Joaquín no dudó en expresarse con firmeza. No podemos seguir brindándote protección. La indignación popular es evidente. Las empresas patrocinadoras están abandonando el proyecto. En caso de que no dejes tu puesto, te verás forzado a hacerlo. La taza de café de Thomas terminó en el piso después de que la dejara caer. De ninguna manera. No voy a permitirme fracasar. Sin embargo, la comunicación telefónica ya se había interrumpido. Elena sufre una pérdida significativa al ser destituida de su cargo como directora de la Fundación Benéfica tras una reunión crucial. Lamentablemente, el Consejo ha optado por finalizar su participación en la organización. Con un gesto de terror, Elena soltó un grito. Es inaceptable lo que me están haciendo. Con seriedad contestó Ana Beltrán, quien está al frente de la entidad. Es inaceptable que una madre que dejó a sus hijos sea la representante de nuestra organización. Elena se dejó caer en la silla, con el semblante lívido. Con voz gélida, Ana finalizó. Se le solicita salir de las instalaciones de la oficina. De pie, Elena temblaba mientras salía tambaleándose. Thomas y Elena eran marginados por la sociedad. Los medios no paraban de escarbar en la historia de su pasado. Los medios de comunicación,
Tanto la televisión como los diarios y las plataformas digitales estaban repletos de análisis negativos. La famosa pareja de antaño, ahora los menos queridos en la capital española. De defensora de causas benéficas a individua desalmada, así ha evolucionado Elena White. La verdad aterradora que salió a la luz destruyó por completo la trayectoria política de Thomas White. En la mansión White, durante la noche, Thomas White observaba la mesa de comedor desierta mientras sus amigos lo abandonaban. Sus cenas ya no contaban con invitados, y el teléfono dejó de sonar. Quienes en el pasado lo alababan, ahora lo evitaban. Elena permanecía frente a él, con la mirada sin expresión. Nos encontramos en una situación en la que ya no tenemos nada. Thomas soltó un fuerte rugido. Por culpa de esos tres desgraciados, todo se ha complicado. Elena no dio señales. Echó un vistazo hacia abajo y contempló sus manos temblorosas. Una semana más tarde, el banco deniega el préstamo con el argumento de que, debido al contexto actual, no es posible autorizar la petición de crédito. Lamentamos las molestias ocasionadas por esta decisión. Lleno de desesperación, Elena dejó escapar un grito. El dinero se nos está agotando. Requerimos del préstamo para poder subsistir. Ante la situación, Sergio Guzmán, quien ocupa el cargo de gerente en el banco, mostró indiferencia. Lamentablemente, su imagen ha quedado seriamente dañada. Nadie muestra interés en realizar inversiones en su empresa. Con gran fuerza, Thomas impactó la mesa. Lamentarán lo que han hecho. Una sonrisa gélida se dibujó en el rostro de Sergio. Me parece que el arrepentimiento le corresponde a usted. Thomas y Elena se encuentran en el umbral de la mansión White en su día final, presenciando cómo los trabajadores del banco sellan la entrada de la casa con un aviso de embargo, perdiendo así su hogar y pertenencias. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. ¿Hacia qué lugar nos dirigimos en este momento? Thomas observó a su alrededor. Los lujosos vehículos brillaban por su ausencia, al igual que la riqueza y la compañía de otras personas. Todo había quedado en la nada. Mientras Elena sostenía una antigua maleta, Thomas se dirigía hacia el tren que lo llevaría lejos de Madrid con la mirada baja. Una pareja se encontraba sentada cerca, intercambiando palabras en voz baja. Observa a esas dos personas. Se llaman Thomas y Elena White. Es una situación tan bochornosa. Antaño pertenecían a la élite social, pero en la actualidad son simplemente dos individuos sin éxito. Elena apretaba los dientes mientras Thomas apretaba el puño con tanta intensidad que su mano temblaba. Habían perdido absolutamente todo. En las afueras de Madrid, en un humilde cuarto, Thomas White permanecía sentado en una antigua cama, con la mirada perdida fija en el techo de tono amarillento. Elena se ubicaba a su lado, con las manos unidas y una expresión facial desgastada. ¿De qué manera hemos llegado a esta situación? Con las lágrimas ahogando su voz, Elena murmuró. Thomas apretó con fuerza los dientes. La responsabilidad de todo recae en esos desgraciados. De no haber surgido, no habríamos sufrido ninguna pérdida. Elena estaba temblando. ¿Cuál fue nuestro error? Nuestro propósito era salvaguardar nuestra dignidad. ¿Es verdaderamente justo que estemos siendo castigados de esta manera? Thomas gritó pidiendo silencio. ¿Aún no comprendes? A nadie le preocupa nuestra opinión. Basta con una historia impactante para que nos den la espalda. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. En el pasado lo poseíamos todo, pero en la actualidad carecemos de todo. En un vecindario desfavorecido de Madrid, Elena se encontraba en una tienda de comestibles con un billete arrugado en la mano, el cual depositó sobre el mostrador en un gesto de resignación. Me gustaría adquirir un poco de pan y también algo de leche. Al identificarla, Rafael Morales, propietario de la tienda, frunció el ceño. Eres tú Elena White, ¿verdad? Elena dio un respingo. Mi persona. Una sonrisa llena de sarcasmo se dibujó en el rostro de Rafael. Vaya disparate. Aquella dama que solía coordinar eventos solidarios millonarios, ahora adquiriendo pan en la panadería. Elena inclinó su cabeza hacia abajo. Me gustaría obtener algo de comida. Por favor. Rafael la observó con desdén. Aunque su riqueza conserva valor,
Su reputación no tiene precio. Salió de la tienda con los ojos humedecidos, apretando la bolsa de compras. Thomas está en la búsqueda de empleo. Sin embargo, no logra ser aceptado para trabajar en un proyecto de construcción. Thomas Ware se encontraba de pie frente a un individuo robusto, Alberto Fernández. Estoy en búsqueda de empleo. Alberto se puso de brazos cruzados. Tuviste una carrera en la política. ¿Realmente piensas que voy a decidir contratarte? Thomas gruñó que era capaz de realizar cualquier tarea. Una risa escapó de Alberto. Oi, White. Antes acostumbrabas despreciar a los empleados como nosotros. ¿Estás interesado en unirte a nuestro equipo de trabajo? Thomas cerró con fuerza los puños. Tan solo requiero una oportunidad. Alberto clavó la mirada en sus ojos. De ninguna manera. No mereces eso. Thomas se volteó y se marchó, con una mezcla de enojo y vergüenza en su interior. Frente a la imponente residencia de los Witte, Thomas y Elena se encontraban de pie, observando la entrada de la vivienda de los padres de Thomas, Alfonso y Mercedes Witte. Mercedes abrió la puerta y los examinó detenidamente. Con la voz llena de temor, Elena expresó la necesidad de asistencia. Alfonso movió la cabeza en señal de negación de forma pausada. Lamentablemente, no se puede. Padre mío. Madre. Nosotros somos su descendencia. Thomas exclamó que no poseían absolutamente nada. Un suspiro escapó de Mercedes. La situación actual es consecuencia de sus acciones. Elena rogó por una pequeña cantidad de dinero para poder comenzar de cero. Con una expresión gélida, Alfonso le dirigió la mirada. De ninguna manera. Esta familia ha sido avergonzada. Sería preferible que no volvieran jamás. De repente, la puerta se cerró bruscamente delante de ellos. Elena se desplomó en el suelo, soltando lágrimas sin consuelo. Sin moverse, Thomas mantenía sus manos cerradas y temblorosas. Realmente, esto ha llegado a su fin. En una diminuta cafetería, Javier Ramos, el reportero que había descubierto el escándalo, hojeaba el diario mientras la prensa ya no mostraba interés. Se aproximó una compañera de trabajo llamada Clara Espinoza. Ya no se habla del caso de Thomas Witte, ¿verdad? Javier levantó los hombros en señal de indiferencia. Así funciona la sociedad. Cuando se revela la hipocresía de alguien, la gente se enfurece momentáneamente, pero luego lo deja atrás. Clara soltó una risa. Así que, ¿cuál es la situación actual de Thomas Witte? Javier pasó la hoja del diario. No hay nada. No representa a ninguna persona. En un antiguo parque, Thomas Witte se encontraba sentado en un banco, contemplando a los transeúntes. Junto a él se encontraba Elena, con un aspecto desmejorado y la mirada perdida. Elena susurró: si crees que se nos presentará la posibilidad de comenzar de cero. Thomas no dio señales de vida. Observaba sus manos rugosas y repletas de durezas. Sin poder, sin recursos económicos y sin compañía, se encontraba en una situación desfavorecida. El costo resultó excesivo. En la capital española, 7 días más tarde, al despuntar el día, los 3 hermanos se encontraban en un acogedor café. Sofía hojeaba el diario en voz baja. Thomas Witte y Elena Witte han desaparecido oficialmente de la ciudad de Madrid. El paradero de ellos es desconocido para todos. Juan se cruzó de brazos. Tras todas sus acciones, es justo que experimenten la sensación de ser rechazados. Mateo observaba a través de la ventana. ¿Qué hay de nuestro grupo? ¿Hacia qué destino nos dirigiremos? ¿Cuál es el plan? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía. No es necesario escapar más. Es el instante adecuado para comenzar a edificar nuevamente nuestras vidas. En ese preciso instante, un caballero de edad intermedia hizo su entrada en el local de café. Mostraba un semblante grave, el pelo con algunas canas y una mirada intensa. ¿Qué opinas de Mateo, Juan y Sofía? Los 3 hermanos dirigieron nuevamente su mirada hacia él. Mi nombre es Luis García. Me gustaría entablar una conversación con ustedes. En la amplia sala de la oficina de Luis García, los 3 hermanos se encontraban sentados frente a él, observando los diplomas de reconocidas universidades que decoraban las paredes.
Una sonrisa se dibujó en el rostro de Luis. En primer lugar, permítanme expresarles que son individuos con gran fortaleza. Mateo observó con recelo. ¿Me podría decir quién es usted? ¿Cuál es la razón de querer entablar una conversación con nosotros? Luis se sentó reclinando en la silla. Me dedico al mundo de los negocios. Sin embargo, lo más relevante para mí es mi firme convicción en la equidad. Al oír su relato, supe que tenía que actuar. Sofía arrugó el ceño. ¿Podría explicar el significado de esa afirmación? Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Luis. Deseo brindarles mi apoyo. A pesar de contar con capacidades prometedoras, no han logrado acceder a las oportunidades necesarias. Deseo brindarles una chance. Los tres hermanos se observaron mutuamente. Juan formuló una pregunta. ¿Está usted verdaderamente interesado en brindarnos su ayuda? Luis asintió con la cabeza. Deseo otorgarles una beca para que puedan cursar estudios universitarios. Considero que con su astucia y perseverancia, son capaces de alcanzar logros significativos. Mateo cerró con fuerza las manos. ¿Es posible depositar nuestra confianza en su persona? Luis clavó la mirada en sus ojos. Es imposible alterar lo que ya sucedió. Sin embargo, tienen la capacidad de moldear su destino. Después de observar a sus dos hermanos, Sofía asintió con calma. No dejaremos pasar esta ocasión. En la Universidad Complutense de Madrid, Mateo salió de la clase llevando consigo un libro de jurisprudencia. Un compañero más, llamado Andrés Navarro, se aproximó a él. Vaya, Mateo, una vez más has obtenido la calificación más alta de todos en la clase. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo. Andrés, no tengo ya nada por lo que preocuparme. Mi única opción es continuar avanzando. Andrés golpeó su hombro con la mano en señal de apoyo. Te convertirás en un excelente profesional del derecho. Con el corazón lleno de resolución, Mateo dirigió su mirada hacia el horizonte. Durante la construcción de un edificio, Juan se encontraba usando su chaleco de protección. Pablo Reyes, el principal ingeniero, asintió en señal de acuerdo. Juan, has hecho un trabajo excelente con tu diseño. Considero factible llevarlo a cabo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Juan. Mi único deseo es edificar viviendas más resistentes, de modo que nadie deba experimentar la carencia en la que nosotros vivimos. Pablo golpeó suavemente el hombro de Juan. Sí que alcanzarás tu objetivo. Escribir un artículo para el diario. Sofía se encontraba en su escritorio, mirando la pantalla de su ordenador. Mariana López, la jefa de edición, arrojó un documento encima de la mesa de trabajo. Sofía, tu desempeño fue excelente. El artículo que escribiste sobre la discriminación ha generado gran interés. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía. Fue redactado pensando en aquellos que han sido víctimas de injusticias, al igual que nosotros. Mariana dio su aprobación con la cabeza. Llegarás muy lejos en la vida. Sofía se encontró con una carta sin firma una tarde. Si deseas descubrir la verdad acerca de tus progenitores biológicos, dirígete al Parque del Retiro a las 6 de la tarde. Al arrugar la frente, llamó de inmediato a Mateo y a Juan. Mateo frunció el ceño con gesto de desaprobación. Quizás sea una artimaña. Juan asintió con la cabeza. Sin embargo, es posible que sea información importante que debamos tener. En el Parque del Retiro, los tres hermanos se sentaron en un largo banco, reflexionando sobre tiempos pasados mientras aguardaban. Un individuo de edad intermedia se aproximó. Mateo, Juan y Sofía. Observaron detenidamente. Mi nombre es Miguel Hernández. Ocupé el cargo de secretario de Thomas Witte. Mateo se expresó con un tono distante. ¿Cuál es su deseo? Miguel dejó escapar un suspiro. Es importante que todos tengan conocimiento de que Thomas Witte nunca lamentó sus acciones. Sin embargo, Lana Witte se esforzó por encontrarlos. Sorprendida, Sofía amplió la mirada. ¿Cómo? Miguel asintió con la cabeza. A pesar de sus múltiples intentos, ella no logró encontrarlos debido a la interferencia de Thomas. Era muy frágil. Juan cerró los puños con fuerza.
¿En qué lugar se encuentran ahora? Miguel los miró por un instante antes de contestar con calma. En un sitio donde nadie los tiene presentes ya. En un acogedor café en las afueras de la capital española. Los tres hermanos se encontraban en presencia de Miguel Hernández, quien había sido secretario de Thomas Witte. Sofía arrugó la frente. ¿Ha intentado contactarnos Elena Witte? Miguel asintió con la cabeza. Acudió a los servicios sociales buscando información sobre su organización. Sin embargo, al perder la calma Thomas, cesó en todos sus esfuerzos. Mateo apretó fuertemente los dientes. En este momento, ¿dónde se encuentran? Miguel soltó un suspiro. Tras ser denegada la solicitud, abandonaron la capital española. He oído que residen en una zona desfavorecida donde a nadie le preocupa su situación. Juan observó a sus hermanos antes de dirigir su mirada hacia Miguel. ¿Cuál es la razón de compartir toda esta información con nosotros? Miguel dirigió su mirada hacia la taza de café que tenía delante. Debido a que en ese instante decidí ignorar la situación. Ahora deseo enmendar mis errores. En un rincón olvidado por todos, se encuentra un vecindario marginado en Sevilla. Frente a una vivienda en mal estado, los tres hermanos se encontraban de pie, observando las ventanas destrozadas y la basura esparcida por doquier. Sofía murmuró en voz baja. ¿Es este el lugar donde residen? Mateo tomó una profunda bocanada de aire. Estamos por ingresar. En el interior de la vivienda, Elena Witte se encontraba inclinada sobre un antiguo lecho. El pelo de ella había adquirido un tono casi plateado, su rostro lucía esbelto y desgastado. En una esquina de la habitación, Thomas Witte permanecía con la mirada perdida. Al ver a los tres hermanos, Elena no pudo contener las lágrimas. «Sois vosotros, sois vosotros». Mateo permaneció de pie con una postura recta. ¿Todavía conservas el privilegio de considerarnos tus hijos? Elena se vio incapaz de contestar. Mis disculpas. Sofía mostró una sonrisa distante. ¿Puedes percibirlo? Passadas dos décadas, Thomas soltó una risa burlona. ¿Cuál es el motivo de su presencia en este lugar? Los puños de Juan se cerraron con fuerza. Hemos venido para presenciar el desenlace. Elena no pudo contener las lágrimas. Cometí un error. No tuve la valentía necesaria para cuidar de ellos. Con voz áspera, Mateo la observó detenidamente. ¿Eso tiene relevancia en este momento? Elena inclinó su rostro, con las lágrimas fluyendo sin parar. Ya no tiene relevancia alguna. Thomas émission un grunhido. ¿Acudieron con la intención de ridiculizarnos? Sofía movió la cabeza de un lado a otro en señal de negación. De ninguna manera. Hemos venido para poner fin a lo que ocurrió antes. Los tres hermanos echaron una última mirada y luego se giraron para partir. Elena lloraba sin consuelo. Pido disculpas. Sin embargo, no volvieron la vista atrás. Pasados 5 años. En Madrid, Mateo Witte, un destacado bufete de abogados, hizo su entrada en la sala judicial ataviado con un impecable atuendo. Carlos Ramírez, un cliente, le dio la mano en saludo. Mateo, te agradezco. Sin tu ayuda, habría perdido absolutamente todo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo. Nadie debería recibir un trato injusto. Por eso decidí seguir esta ruta. Dirigió su mirada hacia el edificio, sintiendo una gran satisfacción en su interior. A punto de finalizar, Juan Witte supervisaba la construcción con su casco de protección, contemplando la estructura que él mismo había ideado y que se encontraba a punto de concluir. Pablo Reyes le dio un golpecito en el hombro. Realizaste un excelente trabajo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Juan. Mi único deseo es brindar apoyo a aquellos que carecen de vivienda. Ninguna persona debería ser dejada de lado de la manera en que nosotros lo fuimos. Un impactante artículo. Sofía Witte se encontraba frente a la pantalla de su ordenador, presionando el botón para compartir su más reciente publicación. Cuando la ley finalmente atrapa a los políticos caídos, se revela su secreto. El móvil comenzó a vibrar. La comunicación telefónica provenía de Mariana López. Sofía, el artículo que escribiste está generando mucha conversación.
Sofía esbozó una suave sonrisa. Siempre es necesario sacar a la luz la verdad. Frente a un imponente edificio, se encontraban los 3 hermanos pertenecientes a una institución dedicada a menores desamparados. En la entrada, se podía leer el letrero que anunciaba los servicios de la Asociación Nueva Ilusión, asistencia a menores sin padres. Mateo observó el entorno a su alrededor. Al fin, lo conseguimos. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Juan. No hay ningún niño que deba recibir el trato que recibimos nosotros. Sofía agarró a sus 2 hermanos de la mano. Al fin hallamos a nuestra familia auténtica. Se observaron mutuamente, con una amplia sonrisa de alegría en sus rostros. Ya que todo había concluido, resultaron victoriosos. La narración demuestra de manera contundente que la justicia perdura, sin importar el tiempo que la verdad haya permanecido en secreto. La vida de los inocentes puede ser devastada por la discriminación, los prejuicios sociales y la crueldad humana. Sin embargo, la determinación y la persistencia pueden ser clave para vencer cualquier desafío. La familia va más allá de los lazos de parentesco, son aquellos que nos quieren de verdad y nos aprecian. Quienes perpetran acciones despiadadas, eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus faltas, mientras que aquellos que defienden sus propios intereses hallarán la dicha que les corresponde.